Muy bien amigos, ahora vamos a ver funciones de fecha y hora que también son súper importantes para manejar datos, ¿no? Sobre todo series de tiempo en temas econométricos. Y para ello vamos a utilizar pandas y vamos a utilizar otra de las librerías que ya vienen predefinidas en Python, que se llama datetime, ¿no? Y se importan de esta forma, pandas ya saben, pandas as PD y from datetime import datetime, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las fechas en Python son un número, creo que desde que calcula los segundos desde 1974 o alguno de los años, y entonces es un número entero, ¿no? Entonces, nosotros lo convertimos a un timestamp, que este timestamp ya es una de las fechas como nosotros lo conocemos. Ujú. El timestamp, utilizando esta función de pandas, ¿no? Pandas timestamp, le ponemos aquí la fecha, 22 de diciembre del 12 de, primero de diciembre del 2022, lo convertimos a un timestamp y entonces este timestamp ya es un objeto de pandas que va a tener ciertas propiedades o atributos que nosotros podemos extraer ya de manera mucho más fácil, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos obtener cuál es solamente el año de esta fecha que le pasamos, entonces tiene el atributo punto dot year y entonces ya solo nos trae el año, ¿no? Si queremos solamente el mes, pues entonces le ponemos dot month, ¿no? Y nos trae solamente el mes, ¿vale? Entonces aquí vamos a cargar un archivo que tengo preparado con la información de los precios de Microsoft históricos, ¿no? Y bueno, tenemos este archivo está codificado en UTF-8 y cuando tienes columnas con fechas, puedes determinar o puedes decirle a Pandas que cuando lea el archivo, eh, parsear la fecha o parse date significa que las reconozca o que entienda que esa columna es una columna de fecha. ¿Por qué? Porque va a tener entonces estas propiedades, ¿no? O sea, va a ser mucho más fácil poder manipular las fechas con si Pandas ya la reconoce como fecha y las convierte con un timestamp, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí ya leyó este archivo que tenemos de Microsoft y vamos a ver qué tipo de dato trae, ¿no? Por ejemplo, aquí la columna de fecha ya nos dice que ya la reconoció como un tipo de dato tipo datetime 64. Ujú. Entonces, aquí ya vamos a ver cómo se ve nuestro data frame completo, ¿no? Y si se fijan, aquí ya está la fecha, ¿no? Entonces, como se imaginarán, si yo quisiera extraer en otra columna solamente los meses de todas estas fechas, lo que tengo que hacer es, bueno, en otra columna, asigno otra columna que agarre la columna de fecha, ¿no? Original, y esta propiedad viene ya con los timestamp, que le tenemos que poner punto datetime, y me extrae, e indicarle que extraiga solamente el mes, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Aquí le dije, pues de esta fecha, extrae solamente el mes, ¿no? Si quiero el año, ¿no? Entonces igual, ¿no? De esta columna que dice date, ¿no? Le tengo que agregar esta instrucción, punto datetime, y me extrae el año solamente, ¿vale? Y pues aquí vemos cómo quedó aquí tenemos el mes, aquí tenemos el año, ¿vale? Pero ¿qué pasa si yo quiero el mes y año, que es algo muy común, que queremos saber cuál es el mes y año de la fecha que tenemos? Entonces utilizo otra instrucción que se llama toPeriod, ¿vale? ToPeriod y le pongo el parámetro m y entonces esto lo guardo como month year en la columna que se llame month year, ¿vale? Entonces de esta columna está extrayendo el periodo month year, ¿vale? Entonces le damos a ejecutar y cómo queda nuestro data frame, queda así, ¿no? Ya habíamos guardado el month, year y aquí nos lo pone juntito, ¿vale? Ok, ahora es muy importante o bueno, es muy útil que podamos crear una
eh, que le podamos asignar como índice, ¿no? Los data frames tienen un índice. Podemos asignar las fechas que traemos predefinidas ya como índice. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir utilizar, hacer algunas operaciones con el data frame. Fíjense, ¿no? Aquí lo que le estoy diciendo es que el index de este data frame va a ser la columna de fechas, ¿no? O que lo asigna de forma igual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya lo asigna como índice. Ajá. Y entonces ahora yo puedo hacer que que hacer algunas operaciones adicionales relacionadas a las fechas. Por ejemplo, aquí lo que le voy a indicar al programa es que la columna de close, de precio de cierre, ¿no? La mueva 2 periodos hacia abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque así puedes calcular, por ejemplo, el porcentaje de cambio y puedes utilizar algunas otras ventajas de las funciones de fecha, ¿vale? Por ejemplo, entonces, esta columna la voy a llamar close shift, ¿no? Que lo estoy diciendo es mueve la columna close, ¿no? Donde está close, 2 periodos hacia abajo. Entonces, eso es gracias a que ya tenemos el índice como fecha. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Aquí, fíjense, obviamente, si le estoy diciendo que mueva 2 periodos hacia abajo el precio de close o la información que está en close, bueno, pues no hay dos hacia arriba, ¿no? Porque esta es la primera información que tiene, pero este de aquí, 342.54, lo mueve a acá, 342.5409, ¿no? ¿Por qué me sirve eso? Porque entonces yo después puedo hacer las operaciones de, bueno, pues cuál es el porcentaje de cambio de cada 2 días o de cada día. Si aquí yo lo moviera periodo de un día, por ejemplo, entonces ya digo, pues entonces puedo calcular el cambio de un día hacia otro, ¿no? O sea, aquí tengo el cierre del 2013 y tengo aquí el cierre del día anterior. Entonces, pues puedo calcular el porcentaje de cambio, ¿no? Y hacer distintas operaciones con, eh, con, con la información que ya tengo, pero relacionados al periodo que estamos manejando. Puedo aquí ponerle igual un periodo de 10 días, ¿no? O sea, tráeme, si quiero la información o el periodo de cambio de 10 días, bueno, pues yo entonces después hago el shift de un periodo de 10 días, ¿no? Y entonces pues ya puedo calcular los retornos o puedo calcular el porcentaje de cambio de 10 días, ¿vale? Ahora, gracias a que está igual la fecha como índice, Pandas ya tiene prediseñados algunos elementos para justamente calcular el porcentaje de cambio, ¿no? Aquí lo que le estamos diciendo es, ok, de la columna close, calcula el porcentaje de cambio de cada 3 días y, bueno, lo multiplicas por 100, ¿no? Para que no nos aparezca en decimales, pero esto es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, de cada 3 días, ¿no? Bueno, aquí le voy a poner 3 días para que estemos todos alineados y listo. Entonces, de cada 3 días, este es el porcentaje de cambio de este número, ¿no? Con este número. ¿Vale? Bueno, de hecho es este número con este número. Este es el del día 1, este es el día 3 y este es el porcentaje de cambio que calculamos, ¿no? ¿Con qué instrucción? Con pct-change y aquí le estamos poniendo el número de días que queremos que nos calcule, el número de periodos, mejor dicho, el número de periodos que tenemos acá, y después lo multiplicamos por 100, ¿no? Para que no nos lo den decimales. Si yo le quito esto no pasa nada, solamente nos lo muestra como decimal. Ajá. Entonces, aquí es para más fácil lectura de nosotros, ¿vale? Ok. Y bueno, así hay muchas instrucciones en Pandas, podemos revisar más documentación, les sugiero revisar más documentación de hecho de cuáles son las otras instrucciones muy útiles, pero estas son muy útiles para análisis de datos y estar preparando la data para los modelos sobre todo los econométricos, series de tiempo. Ujú. Ahora, es muy importante y también es súper útil saber cómo crear una tabla de fechas, ¿no? por- en donde
después los data frames pueden estar relacionados a una tabla de fechas general. O sea, ¿qué es lo que pasa usualmente? Yo tengo distintos data frames con distinta información de distintas fuentes y yo los quiero alinear a que todos puedan a juntar toda la información, pero de acuerdo a la fecha que les corresponde, ¿no? Para después graficarlo, hacer análisis, hacer modelos igual econométricos, ¿no? Imagínense, pues, ustedes obtienen la información del PIB de cada mes, por ejemplo, la estimación del PIB, o no sé, las tasas de interés, cualquier cosa, y entonces tienen que juntarlo a una fecha, a una fecha específica y lo quieren juntar para poder hacer un modelo a ver si hay alguna correlación o algún modelo GARCH, ARIMA o lo que sea, eh, para poder ver si hay una relación entre los precios de cierre de alguna de las empresas con la información del tipo de cambio, de las tasas de interés y todo, ¿no? Entonces, lo que se hace es crear una tabla con fechas, ¿no? Para poder ahí irle juntando la información de cada uno de los data frames, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí lo primero que hacemos es crear un rango de fechas, ¿no? Esta instrucción lo que hace es crear un rango de fechas, pandas date range, ¿no? Le ponemos desde cuándo inicia hasta cuándo termina y con qué frecuencia queremos esas fechas, ¿no? Por ejemplo, si yo extrajera esta información solamente, vamos a ver qué pasa. Esto es lo que nos trae, ¿no? Nos trae un Daytime Index en donde nos trae todos los meses y bueno, por cada mes y nos trae de las fechas que nosotros le indicamos, ¿vale? Ok. Entonces ahora, eso yo lo quiero en un data frame, o sea, no me sirve en un daytime index, ¿no? Para convertirlo en un data frame utilizamos la instrucción pandas.dataframe, entre paréntesis, tengo que abrir llaves para indicarle que esta es la columna de fechas. Ajá, lo que le estoy diciendo, en la columna de fechas agrega esta información que está acá y conviértemelo todo a un data frame que este data frame va a llamar dates, ¿vale? Entonces, a ver, ay, no sé por qué ahí está, ¿no? Entonces es dates, acá tengo dates y aquí me crea este data frame, justamente, ¿vale? Ajá, en donde ya están todas las fechas con el año, el mes y el día, ¿vale? Usualmente una tabla de fechas es muy útil poder hacer ponerle más información a cada una de las fechas, ¿no? Por ejemplo, extraer o poner por separado el año, el mes y el mes y el año, ¿no? Y eso lo hacemos con estas instrucciones, ¿no? Dates es nuestro data frame de las fechas, lo voy a poner nada más head para ver solo esto, ¿no? Los 5 primeros. Y entonces de este data frame, punto datetime, extraigo el año. Extraigo aquí también el mes y extraigo también el año mes, ¿vale? ¿Para qué? Para que me quede de esta forma. Dates, year, month, month, year, ¿vale? Esto es muy útil porque, como les digo, o sea, si yo quisiera juntar esta información que tengo acá, ¿no? Con otra información externa, pues yo tengo que hacer puedo juntar estos dos data frames, ¿no? Con un merge, ¿no? Es más, vamos a ver si, vamos a que nos salga, ¿no? Aquí vamos a hacer esto. Sobre la tabla de datos de dates, que es dates head, aquí para que no nos estorbe tanto, vamos a hacer un merge, ¿no? Dates merge, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, con la instrucción merge, que vamos a juntar. O sea, lo que le voy a decir es junta este data frame que tengo aquí de fechas y júntamelo con este data frame que tengo aquí de la información que tengo de Microsoft, ¿vale? Entonces, bueno, pues nos pide cómo lo va a juntar, ¿no? Vas a juntar este dates con data frame, como how, lo vas a juntar left, ¿no? O sea, que le estoy diciendo que este es el data frame de la izquierda y le vas a poner toda la información, se la vas a poner a la derecha, ¿no? Y le tengo que pasar cuál es la llave
con la que lo voy a juntar en la izquierda, que aquí es dates. Vamos a ver si nos sale, ¿no? A ver, vamos a ver una cosa solamente. Solamente. Sí nos sale. Left on. ah, left on dates. Esta es la llave. Y del lado de este data frame, vamos a ponerle, tiene que ser el index, ¿no? Vamos a ver. Bueno, le voy a quitar el index para que sea más explícito, ¿no? Reset index place es igual a true. Um, que no es necesario. A ver, vamos a ver cómo nos sale acá. Left on, right, coma, right on, igual a, vamos a ponerle, ¿cómo se llama? Date, ¿no? Bueno, pues aquí ya lo tenemos. Date. Vamos a ver cómo nos queda. Date. Ok, aquí hay una ambigüedad porque, fíjense, aquí tenemos este date, esta columna que se llama date, y aquí y el índice también se llama date. Entonces, pues lo más fácil para mí va a ser rename columns igual a date con fecha, ¿no? Ok, le cambiamos aquí, le tenemos que poner in place true porque si no, no nos toma. In place es igual a true, ¿no? Y entonces ahora sí, vamos a hacer este merge, que nos salga, ¿vale? Entonces ya le puse, ok, ¿qué es lo que hice? A ver, dates tiene estas columnas, ¿no? Aquí. Y este va a ser nuestro data frame principal y a la derecha, o sea, le vas a ir agregando toda la información que haga match con este date, o sea, con esta columna de fecha, ¿vale? Entonces, ¿cómo se debe de ver? Pues así se debe de ver, ¿vale? Si se fijan, acá está justamente toda la información de qué se tiene, ¿no? O sea, la información que no estaba en el data frame para estas fechas, o sea, estas fechas no traían información de los precios de Microsoft, entonces pues, no encontró nada, le pone un NA o no disponible. Cuando ya encuentra algún match, ¿no? De este, fíjense aquí, estos son los dos valores, estas son las dos llaves que tienen que coincidir para que le pegue la información a la derecha. Entonces aquí pues ya está esta información y está nuestro data frame con fechas, ¿vale? Esto es muy útil y bueno, aquí aprovechamos también para hacer el merge, ¿no? Para ver la función merge, para pegarle la información o juntar dos data frames que tenemos, ¿vale? Otra de las funciones muy útiles es la de resample, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir un resample? Es como un group by, o sea, me agrupa los valores, pero por periodo. O sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, aquí nosotros queremos sacar cuál es el precio o cuál es el promedio de los precios por cada 3 días, ¿no? Si quisiéramos sacar eso, entonces, bueno, lo que necesitamos es hacer un resample, ¿vale? Este, fíjense. Aquí lo que yo quiero es sacar el promedio de pero que me tome los 3 días, solo por 3 días. ¿Cuál es el promedio de esto? Entonces le estamos diciendo de la columna close, haz un resample de 3 días y toma el promedio. Aquí le puedo poner también suma o tiene otros agregadores que vamos a ver acá abajo, pero aquí lo que estamos haciendo es de cada 3 días, si se fijan, nos está sacando el promedio de los 3 días, ¿no? A esa fecha, ¿vale? Aquí, como les dije, podemos tener varias funciones agregadoras. Por ejemplo, podemos tener el promedio o podemos también tener de la desviación estándar. En lugar de poner solamente .min, necesitamos la función .ag,
¿no? Y le pasamos entre corchetes cuáles son las funciones que queremos agregar nosotros, ¿vale? Entonces nos saca este data frame. De close está haciendo el promedio mensual. Aquí, fíjense, en lugar de 3 días le pusimos que sea M, es el promedio mensual. Estas llaves están en la documentación de Resample de Python, bueno, de Pandas, de hecho. Y cada mes entonces nos está trayendo el promedio y la desviación estándar, ¿no? De los precios de close al cierre de cada mes. Si se fijan, 12 de diciembre, 31 de enero, 28 de febrero. Fíjense, esta es una de las bondades, no te tienes que estar preocupando de que, ay, no, pues cuándo acaba el mes, pues si es 31, si es bisiesto, si es no sé qué, ¿no? Entonces ya solito Pandas lo hace, ¿no? Y lo que te trae es el promedio, la desviación estándar y tiene varias otras funciones, ¿no? Por ejemplo, si queremos traer el primer valor que tengamos que utilizar, ¿no? O sea, el primer valor que encuentre, utilizamos el comando first, ¿vale? Entonces, resample de 3 días y tráete el primer valor que encuentres, ¿no? Por ejemplo, ¿ok? O podemos utilizar la instrucción también, ahora hay rolling, ¿no? Que ahora sí te hace un rolling de 3 días, ¿no? Te toma el eh, mínimo 3 periodos y aquí te hace la suma de los 3 periodos, ¿no? Pero lo hace de forma rolling, por ejemplo, aquí no, los 3 primeros días no los toma porque, pues, o sea, mínimo tiene que tomar un periodo de 3 días para poder hacer la suma de los 3 días anteriores, ¿vale? Entonces, esta otra instrucción es rolling, es para poder hacer, digo, le podemos poner min, ¿no? Para hacer justamente un promedio móvil, ¿no? Y pues entonces este ya sería un promedio móvil con un periodo mínimo de 3 días, ¿vale? Entonces, estas son funciones de fecha y hora, son muy útiles. Hay muchas más también para estudiar, pero estas son las más útiles que he encontrado, ¿no? Para poder manejar los datos, poderlos de una forma que después podamos alimentar modelos igual de Machine Learning, econometría, etcétera.